Desde hace un tiempo tengo en la cabeza la idea de viajar en moto. Y es que la vida pasa muy rápido y qué mejor forma de aprovecharla que viendo mundo al mismo tiempo que hago lo que me apasiona. Cuando te planteas todo esto, siempre salen las mismas excusas que te mantienen en la zona de confort. Tengo mucho trabajo, igual debería esperar a tener una trail o a ver si alguien se apunta y podemos ir muy lejos. Pero al final nunca empiezas el viaje. Y entre todo este caos, sin una fecha de viaje ni un destino en concreto, recordé las sabias palabras de un anciano de mi tierra que me ayudaron a tomar la decisión. No fa falta anar a la quebrantahuesos, tots dopats i plens d'oli. Això no és Suïssa. Això és el món d'Uber. Mamarrachos. Y ahí quedó eso. Si lo que quería era viajar, podía empezar por el principio. Desde mi propia casa. No me tenía que ir tampoco muy lejos. Y así fue como decidí pasar por todos los pueblos de la Ruta 99. 24 de los pueblos más pequeños de la Comunitat Valenciana con menos de 100 habitantes. Y como el mejor momento es ahora, con 3 días libres por delante, dejé atrás el mejor pueblo del mundo, Castelló de Rugat, y subí por el puerto de Beniarrés hasta llegar a la provincia de Alicante en unos 10 minutos. Y aquí empieza mi viaje. Así que muy buenas y bienvenidos a MBO Motorsport. Y bueno, llegamos a Famorca, el primer pueblo de estos 24 de la Ruta 99. Está en la provincia de Alicante y aquí estoy a unos 40 kilómetros de mi casa. Por ahora no estoy muy metido en el viaje porque son rutas que he ido haciendo bastante asiduamente, pero bueno, al final es parte del viaje y espero en un ratito ir metiéndome en ruta. Si os digo la verdad, estoy bastante nervioso porque no he preparado el viaje para nada. Sí que sé los puntos que tengo que visitar más o menos, pero no sé ni dónde voy a parar a comer, ni dónde voy a parar a dormir. Pero bueno, eso es algo que ya se verá sobre el viaje. Y nada, vamos a ver si encontramos dónde cuñar los sellos y seguimos con la ruta, porque hay 2 pueblos por aquí muy cerca. El primer sello, la verdad que no fue nada difícil, porque estaba en el bar La Font y esto de aquí detrás es La Font. Así que primer sello puesto y empezamos el viaje. Y a unos pocos minutos de Famorca estaba el siguiente pueblo, Benimassot, llamado también el Balcó de la Serrella por sus vistas. Buscando el bar para sellar, me perdí entre sus calles y llegando hasta aquí. Para los que no seáis de Valencia, esta calle está preparada para jugar a pilota valenciana, el deporte rey aquí en nuestra comunidad. Y buscando, encontré el bar Benimassot. Y viendo las horas que eran y que me moría de hambre, pues paré y comí. Eso sí, la cerveza 00 que vamos conduciendo. Y mirad la pintaza que tenía el menú. Ensaladilla rusa y costilla de cerdo con huevo y patatas. Después de comer, yo no sé si subirme a la moto o tirarme a hacer una siesta. Ahí debajo de un pino de estos. Bueno, vamos a seguir.
y a menos de 5 minutos tenemos Tollos, un pequeño pueblo en el cual vemos que el cartel lo tenemos en obras, pero bueno, ya he venido numerosas veces y se almuerza muy bien. Y en este pequeño pueblo tenemos el cuño en el ayuntamiento, nada difícil de encontrar. Lo que sí que me hice yo difícil fue lo de intentar hacer el cuño sin soltarlo ni quitarme el guante. Y aquí veréis el fandango que hago para hacer un cuño y hacerlo más. No me lo tengáis en cuenta, que es que acababa de comer y no podía hacer siesta. Y volvemos a la carretera porque nos quedan 20 minutitos hasta el próximo pueblo, Benillup, el último de la provincia de Alicante. Y llegados a este punto ya sabréis de qué va esto de la Ruta 99. Es una iniciativa de la Generalitat Valenciana para atraer el turismo a los pueblos pequeños de menos de 99 habitantes. No cuenta con un itinerario fijo, por eso yo lo hice a mi manera. Simplemente mire que no lloviese, me cogí 3 días libres en el trabajo y sin una planificación previa ni nada, aquí estamos. Así que quédate hasta el final para ver cómo acaba la cosa. En Benillup tenemos ya ahí el cartel ahí abajo. En teoría pone que el sello se hace aquí en el bar, pero está cerrado. Pero bueno, queda registrado que aquí hemos pasado. Aquí, gracias al vídeo de YouTube de los compañeros moteros Solo Kendi, supe que el sello estaba en el ayuntamiento también. Y como el objetivo del viaje era tocar la mínima autovía posible, pues me fui por puertos de montaña, tocando el puerto de Agres y el puerto de Bocairent. Así entraba en la provincia de Valencia dirección a Carrícola. Y empalmando puertos llego hasta Carrícola, la chispa de la Vall d'Albaida. Este es el pueblo que más cerca tengo de casa. Pero bueno, no encontré el sello ya que debía estar en este bar o en el ayuntamiento. Y también estaba cerrado. Este pueblo es muy bonito. Yo ya he estado varias veces, así que os recomiendo la visita porque hay un montón de curiosidades y de rutas para disfrutar en familia. Recargamos agua y seguimos con la ruta. Ponemos rumbo a Sempere, también cerquita de casa, y será el último pueblo de la ruta por el que pasaremos hoy. Sexto pueblo de la ruta y otro pueblo de la Vall d'Albaida. Son las 5:30 de la tarde y vamos a buscar el sexto sello. Bueno, el quinto porque en Carrícola no lo hemos encontrado. Ahora sí que empieza a preocuparme ya dónde pasar la noche. Voy a echar un vistazo por Google Maps y a ver dónde caemos. Pues aquí también parece que no hay sello. Y esto es como el Dakar, que al final de la etapa siempre queda el enlace, a veces más largo que la propia etapa. Así que por primera vez en todo el viaje paro por Xàtiva a repostar. Y seguir haciendo carretera y manta por la comunidad hasta acercarme un poco al primer destino de mañana, que ya os adelanto que está bastante a tomar por saco. Pero voy tan apurado de tiempo que no puedo ni pensar, así que sigo y no pasa nada. La idea es pasar por dos aguas, así que subo por toda la zona de Anna, Canal de Navarrés, Bicorb, hasta que de repente
me entra la cojone porque no tengo dónde dormir. Y veo que haga lo que haga, me va a caer la noche. Ahora mismo estoy tan lejos de mi destino como de mi casa. Así que voy a dejar de posponerlo y buscarme un hotel para dormir. En este punto pienso que el lugar intermedio para pasar la noche será Requena. Por tanto, me pongo en marcha porque me queda más de 1 hora y media. Lo mejor de todo es que, como veis, llevaba la pantalla del casco oscura. Ya os imagináis lo que vi yo de cara a la noche. Y llegado a este punto, subiendo por el puerto de Dos Aguas, con el atardecer de fondo y la emoción y tensión del día, no puedo evitar caer en el momento psicolocasco, en el cual reflexiono y me siento agradecido de poder estar viviendo todo esto y compartir mis aventuras con las más de 1000 personas que me seguís. Simplemente, gracias. Y algo a tener en cuenta cuando vas por estas carreteras de noche es el ir despacio, ya que mirad qué familia de cabras tan simpáticas que se me cruzaron por la carretera. Y no fueron las únicas. Y tal cual imaginaba, la falta de planificación hace que se me haga de noche. Algo que, aunque yo en este momento aún no soy consciente, cambiará el curso del viaje. Y que os contaré en el próximo capítulo.